Bueno, vamos a dar comienzo a este nuevo encuentro del Grupo Cine. En este caso me pone muy contenta tener como invitado a Luis Príamo, una persona a la que le tengo mucho cariño. Con Luis nos estábamos diciendo, nos conocemos hace más de 30 años, quizás 40, ¿no? Eh, que era prácticamente una niña, así que bueno, tuve el gusto de trabajar con él en algunos proyectos relacionados con la fotografía histórica, que es el área en la que terminó dedicando su carrera. Sin embargo, siempre tuve ganas de invitarlo a conversar sobre sus inicios, ¿no? Como cineasta y estudiante del taller de cine de la Universidad Nacional del Litoral. Y bueno, creo que este momento no podía ser más propicio porque, bueno, como le estuve contando a Luis, en el marco de esta serie de proyectos, ¿no? Que estamos desarrollando ya hace varios años y que tienen como objetivo plantear esta historia descentralizada del cine argentino, nos parece sumamente valioso, ¿no? Rescatar y recuperar estas múltiples experiencias que tuvieron lugar en el interior del país y las voces, ¿no? De sus protagonistas. En este sentido nos interesaba mucho que Luis viniera a conversar con nosotros porque es parte, además de un periodo sumamente significativo, ¿no? Del taller de cine de la Universidad Nacional del Litoral, ya que estudió ahí entre 1963 y 66, ¿no? Con toda una generación de cineastas e intelectuales que, como Luis, han estado muy presentes en nuestro proyecto, ¿no? De investigación, como Raúl Beseiro, Patricio Coll, Marilyn Contardi, ¿no? Nicolás Arquis, Adelki Camuso, Juan José Saer, entre otros. Además de su paso como estudiante en el instituto, Luis participó en la realización de varios films. En 1964 fue asistente de dirección de los cortometrajes Días Hábiles de Raúl Beseiro y Don Anselmo de Patricio Coll, con producción del instituto. En 1965 fue asistente de producción de los cortos Al sur de Santa Fe de Marilyn Contardi y Hoy Cine Hoy de Diego Bonacita, ambos producidos con un subsidio del Fondo Nacional de las Artes y participación del instituto. En 1966 fue asistente de dirección del cortometraje Jardín de Infantes de Marilyn Contardi, con producción del instituto, y en 1967 fue jefe de producción del largometraje Palo y Hueso de Nicolás Arqui sobre el cuento de Juan José Saer y con producción de Arturo Torres Alguero. Y bueno, su primera película como director es Retrato, realizada en 1969, la que además fue guionista. Este film, producido también en el marco del Instituto de Cine de la Universidad del Litoral, es el que vamos a proyectar hoy acá. Luis tenía una copia del film que con los años había perdido el sonido, pero bueno, recientemente se pudo recuperar otra copia resguardada en el acervo del archivo Fernando Birri del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe, que fue digitalizada por Fernando Martín Peña y el equipo del archivo y que es la que vamos a ver hoy. Eh, bueno, luego de esta película, en 1973, Luis fue guionista y director del cortometraje inconcluso La Noche Pasada, con producción del Centro de Experimentación y Producción Audiovisual del Litoral y participación del Instituto. Ese mismo año fue jefe de producción del mediometraje Entierro del Gato de Patricio Coll, con producción del Centro de Experimentación y Producción Audiovisual del Litoral. En 1977 y 1981 fue co-guionista de dos largometrajes de Nicolás Arqui, La muerte de Sebastián Arache y su pobre entierro, y El hombre del subsuelo, y en 1984, conjuntamente con Ricardo Piglia, compuso el libro argumental de Amanca, Los hijos de Antún Nazar, un proyecto de largometraje para Nicolás Arqui que no llegó a filmarse. Su último trabajo cinematográfico fue en 1990, cuando participó como investigador fotográfico y co-guionista del largometraje en video Fernando Payet, fotógrafo de Esperanza, de Patricio Coll, también con producción de la Universidad Nacional del Litoral, que fue ahí como te perdieron para la fotografía, ¿no? Con Payet. Eh, y bueno, Luis además fue coautor del libro Fotogramas Santafesinos, Instituto de Cinematografía de la UNL, un libro que hemos consultado mucho en nuestro proyecto, y tradujo en 1975 junto a Marta Garras Montín el libro Robert Bresson, Notas sobre la cinematografía, que quedó inédito. Bueno, antes de pasar la película, quiero darle la palabra a Luis para que nos comente si quiere un poco sobre este corto que está basado en la figura de su madre. Y después, si les parece, proyectamos la película y al final abrimos el diálogo a todos. Eh, el micrófono está acá. Pongo acá.
Muy bien. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Eh, este corto es mi primer trabajo documental y, y el tema es madre. Eh, yo tardé años en, en hacer esta película. Esta película es la película de tesis de mi carrera. Y, y la elección del tema estuvo vinculada con, digamos, un concepto que paulatinamente yo fui asumiendo con orientación, digamos, de los maestros que más importantes del instituto para nosotros, para mí, que era Hugo Gola, un gran poeta y un intelectual extraordinario, y Juan José Saer, cuya carrera todos conocen. Digamos así, los conceptos básicos que ellos transmitían era la autenticidad, el primer concepto, digamos, ¿no? Los temas que en el Instituto de Cine eran dominantes, los temas sociales, digamos, que eran dominantes, a mí me eran relativamente ajenos. Yo llegué al cine inocente, digamos. Yo era un cinéfilo de, de actores, digamos, las películas, digamos, y los conceptos populares, digamos, de la calidad del cine, ¿no? Kirk Douglas era, digamos, importante. El director de la historia de Van Gogh, yo no la conocía, ni me importaba, ¿no? Yo iba mucho al cine, pero, repito, del mismo modo que leía literatura chatarra y de algún modo abarajaba film chatarra a rolete, ¿no? Con esto quiero decir de que yo llegué al instituto sin formación y, y en todo caso con una formación desviada, por así decirlo. Ahora, es muy importante para las mentes vírgenes, digamos así, eh, la primera orientación, la orientación más importante. En este caso, no solo, digamos, estos dos maestros, sino también compañeros míos, ¿no? Me fueron orientando, y además haciéndome ver, digamos, un tipo de literatura diferente. Una vez recuerdo con un compañero, Olinto Taberna, nos reunimos en su casa y leyó Una rosa para Emily de Faulkner, que está en el libro de cuentos Estos 13. Una cosa absolutamente inolvidable, pero totalmente diferenciada, digamos así, de otra literatura, la literatura a la que yo estaba acostumbrado. Yo leía mucho, porque en mi pueblo, quien no bailaba en la adolescencia quedaba marginado, ya no era parte de mi barrio de infancia, que todos los sábados se iban de milonga y de prostíbulos también. Yo quedé al margen. Entonces comencé a leer, pero leía mucho, como digo, literatura chatarra, de novelitas de cowboy, que mi madre decía, ¿por qué lees esas cosas?
¿por qué no lees algo más provechoso? Bueno, nada, yo estaba embalado en esto, pero adquirí el vicio de la lectura, que he ido perdiendo en realidad. María Elena Walsh decía una cosa importante: adquirir el vicio de la lectura es lo primordial. Después se puede ir cambiando la orientación, pero el vicio, digamos, es esencial. De algún modo esto sucedió, y en el instituto, como digo, los compañeros y los maestros fueron cambiando esta orientación. Ahora, si yo me miraba íntimamente, yo no tenía sensibilidad, por así decir, para el cine social, digamos. Había intentado esto con una compañera, Luz Creo, me acuerdo bien, este, en ejercicios de Super 8, y bueno, no era digamos así, lo que me hiciera sentir íntimamente auténtico, ¿no? Y paulatinamente fui observando que mi madre no solamente era, yo me crié detrás de las chancletas de mi madre. Cuando yo era niño, iba recogiendo como los pajaritos detrás del arado, ¿no? Comiendo los gusanitos. Iba recogiendo las historias de ella, que eran historias dramáticas. De hecho, cuando vine a Buenos Aires en el 74, comencé a hacer un trabajo de memoria oral, teniendo en la cabeza las historias de mi madre, que eran historias de fracaso, historias sí, bueno, ya lo va a decir ella. Y, y eran, digamos así, y comprendí, digamos, fui comprendiendo que esas historias tenían también un bis social, digamos, solo que, y que mi madre era un personaje, digamos así, y sus historias eran un punto de vista femenino, que yo no podía recuperar en, en, en nadie, en ninguno, porque las, las relatoras, digamos, de las historias familiares son las mujeres. Y en el caso de mi abuela, en el caso de mi madre, digamos, la madre de mi madre, en el caso de mi madre, también. Ellas eran las relatoras de la familia. Borges dice, le preguntaron, ¿cuál es la mayor virtud que usted puede localizar en las personas? La bondad. Y es así. Para mí siempre fue así. Estas dos personas eran modelos de virtud. Ahora, ¿qué relataban? Mi nona vino de 3 años a este país. Lo que relataban era la experiencia de este país, solo la experiencia de este país. Y mi madre, por supuesto. Entonces, para mí Italia nunca existió, porque no existieron los relatos. El pasado íntegro, ¿no? Es la Pampa Gringa, es el territorio donde me crié y de donde salieron los relatos maternos. Yo fui comprendiendo, digamos así, paulatinamente, que la figura materna no era solo, digamos, una figura familiar, era también una figura histórica, si se quiere, ¿verdad? Y de nuestro, y de nuestro territorio, digamos, en el que yo me reconocía
absolutamente. Muy bien. Esto, digamos así, en términos generales, fue lo que decidió a trabajar con mi madre. Que ya van a ver ustedes, es una relatora intensa, realmente intensa. Y me decía Marilyn contar de una amiga de Santa Fe, que parece a las cosas de Bresson, ¿no? A la intensidad de las personas que no tienen cine, que no representan. Se representan a sí mismos, además con una historia a la que uno tiene que acceder, porque es historia de vida, detalles de la historia de vida, ¿no? De los que uno se tiene que hacer cargo, por así decir, ¿no? En esta empatía con... Bien, esto es todo lo que puedo decir, digamos. El trabajo, el trabajo, digamos, el concepto general es una visita de mi madre a la iglesia primero, era muy creyente, y al cementerio después para visitar la tumba de mi padre. Y, digamos, intercalada una, un monólogo de mi madre contando la frustración de su vida con mi padre, con la familia de mi padre. Bueno, y esto es todo, digamos. Yo entendí que no solo era, digamos, una cuestión de autenticidad abordar este tema, sino que también era una cuestión de relación con mi propio pasado y con el pasado de la región, ¿no? De la Pampa Gringa. ¿Quieres que pasemos el corto Sí. y después seguimos? No, no. Sí. Me dijeron un primer trabajo que es, digamos, mejorable, ¿no? Ya van a ver ustedes, bueno, el principio es Y me el dijo curso. la directora del archivo que todavía están trabajando en la digitalización, Claro, o sea que... claro. Por eso muchas veces le decía a mamá,
Come mi piacería avessi non perdessi libre come il pajarito d'ensá en la viaje. ¿Cómo me gustaría ser hombre para ser libre, para viajar, para ser como los... que nadie me mande? Muchas veces le dije eso a mamá. Y dice, mamá me contestaba en italiano, qué grama que ses. Me decía, qué mala que sos. No te conformás que Dios te mandó 3 hijos, uno más lindo que el otro, me decía ella. Pero me lo decía en italiano. Conformes nen ses grama, no signora la mandate 3 más na, un più che l'altro. E ses nen conforme. Yo estaba conforme con los hijos, porque siempre estuve conforme con mis hijos. Los he querido siempre, los sigo queriendo y los voy a querer hasta después de muerta, si pudiera ayudar. Espirales, un sí. Paseando con mi rato, francamente. Mire, perdón, usted no quiero que se ofenda por lo que voy a decir. Pero anoche, nosotros, después del programa, preparamos para Franco una hermosa fiesta en casa, ¿no? Una bella fiesta. Puede volver, acostado boca arriba, consumido, la mirada fija, en la última época. Con Paulín o Noato o los otros amigos viejos, habla poco. Conversa mucho con ella, sentada a la orilla de la cama, con las manos tomadas. Es una extraña imagen. El otro hombre, el joven, decía en el pueblo, para venir viejo y no servir más que de estorbo, a los pinos, y se acabó. Nosotros ya no hablamos el dialecto. Se termina con ellos. Sobre todo una que va a tener 8.888 metros de altura. Gracias. Un desafío de blancura y limpieza. Fíjese, lo que para otros productos... Y por eso habrá sido que cuando yo me encontré ahí con los suyos, rodeada de ellos, francamente no me han querido mucho nunca. Y el pobre hombre tenía que quedar con ellos. Yo sabía eso, pero no lo quería comprender en aquel entonces, porque era joven. No lo comprendía. Ahora ya con mis años encima, entonces comprendo que quizás muchas veces le hice la vida imposible a mi pobre viejo por culpa de los demás que me rodeaban. Muchas cosas también, ahora cuando lo tuve enfermo, que recién él comprendió que yo estaba en mi razón.
porque le pedía: viejo, yo te acompaño a donde vos quieras ir, que vayas a la fin del mundo, pero vayámonos solos, nosotros con nuestros hijos. Pero él no podía desprenderse de lo suyo, estaba demasiado ligado a su hermano, a su padre. Y eso recién ahora lo comprendo. Yo no sé por qué en aquel tiempo, en aquella época, no podía yo acostumbrarme a eso. Será por lo que ya te dije, la vida de cuando chica, que me crié en un ambiente un poco rebelde, porque ya papá también era un hombre un poco rebelde. Y al verlo así, que él tampoco no se quería despegar de ellos, le dije un día: mira, viejo, ¿vos te gusta el campo? Vamos al campo. No me llevó el apunte porque el hermano no quería. Viejo, vamos, compremos una panadería. Te di 3 hijos varones. Tenés 3 hombres que te ayudan. No vas a estar solo. No soy para eso. No soy para ese trabajo, vieja. Yo déjame con lo que tengo. Bueno, tampoco quiso. Así pasaron los años, hasta que ustedes fueron grandes. Uno empezó a irse de un lado, el otro se casó, el otro se fue al otro lado. Nos quedamos solos. José ya estaba enfermo y la vida también nos hacía un poco así triste, porque yo, claro, sentía a los hijos que se habían ido y él estaba un poco cansado del camión, porque tuvo que dejar el campo para agarrar el camión que su hermano lo había tumbado y que le sacaban el trabajo. Entonces él tuvo que quedarse con el camión del hermano. Y un poco cansado del trabajo, entonces me dice: yo voy a vender el camión, vieja, porque ya no doy más de mi cintura. Le digo: mira, viejo, que todavía somos jóvenes y la vida todavía nos queda muchos años para terminar la vida. Entonces me dice, pero yo ya no doy más. ¿Y qué vamos a hacer nosotros acá? Y algo voy a hacer, pero el camión lo voy a vender. Mira, viejo, este fue también otro consejo mío. Mira, viejo, no vendas el camión, guárdalo. Vendé todo lo que tenés acá. Nos vamos a vivir a Santa Fe, con lo que vendés esta casa, compramos allá. Y el camión guardalo. Entonces me dijo: no, porque dice, los hijos ya tienen su trabajo, ellos no me van a ayudar. Viejo, vos siempre vas a poder hacer algo. Siempre. Porque tenés muchos amigos en Santa Fe. Llévalo. No, dice, los hijos no me van a ayudar, yo lo voy a vender. El caso es que él lo vendió, se llegó la inflación, él empezó a sufrir porque veía que allá trabajos no tenía, que la plata se le iba, la vejez se le venía encima, la jubilación no la recibía, porque no la recibió, murió sin poder cobrar una vez siquiera. Y nos venimos a vivir acá, ya desesperado. Sufrió mucho tu padre para vender aquella casa, mucho sufrió. Yo sabía que iba a sufrir, pero yo sufría con él también, porque el hermano ya estaba internado acá y había que ir y venir. Entonces le dije: mira, viejo, nos vamos allá, tenemos los 2 hijos que nos acompañan, ya tenemos quien nos dan de comer, los pocos pesos que tenés te los guardás, tu hermano ya está allá, estamos más cerca para ir a cuidarlo, para ir a verlo. Hasta que lo traje, se conformó y vino.
Sufrió los primeros años que estuvo acá. Pero después se había conformado ya él. Ya se había conformado porque ya le gustaba. Cuando iba a verse a Frank y llegaba de vuelta me decía, vos sabés, vieja, una cosa, que ya me estoy acostumbrando acá a la ciudad, que no me gusta más Frank. Ya los amigos muchos murieron, otros ya no están, y ya no me hallo. Muchas veces me decía eso. Pero cuando pensábamos de estar tranquilo, se me enfermó. Se me enfermó y cuando se enfermó, ahí recién él se dio cuenta de todo lo que yo le había dicho. Que si él me hubiera hecho caso a mí, muchas cosas se hubieran ido mucho mejor de lo que fueron. Pero ya era tarde porque él estaba semiparalítico. Muchas veces de noche cuando quedábamos solos, él me decía, vieja, te hubiera hecho caso a vos. Tal vez la vida me hubiera sonreído más. En cambio, yo he sufrido desde que nací hasta ahora que ya me voy. Porque yo me voy a ir. Estoy seguro. Yo tengo algo que yo no me sano. Yo me voy a ir. Y así fue, querida. Así es la vida. Misericordia, vida y luz sobre esperanza nuestra, Dios te salve, a ti te amamos los desesperados. Hijos de Eva, te suplicamos que mientras llorando en esta valle de lágrimas, ya pues, Señor, abogada nuestra, vuelva a nosotros Jesús, tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, un clementísimo, piadoso, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa de nuestro.
perché son poverina, mi fa piangere, sospira, e ma perché son poverina. Yo quisiera saber, doña Angélica, por la cuestión de la pensión mía. Usted me dijo la vez pasada, cuando vine, que mi viejo no iba a cobrar. Y efectivamente así fue. No cobro. Ahora yo quiero saber de mi pensión, porque él sufrió mucho, mucho por mí. Quiero saber qué me va a pasar. Le dije a mi madre, estaba cocinando ella y yo estaba planchando. Me di vuelta y le dije, ah, mamá, en vez que nací mujer, hubiera nacido un perro, pero se lo dije en piemontés. Invece che lei nascì una funna, l'aveis nascì una caña, era molto meglio. Así le dije a mi madre. Y ella me miró y me dice, no, Camila, no digas nunca esas cosas per un piemontés. No, Camila, dis neanche le cose lì, perché nos signora et castiga. Las tremas na. Tenés 3 hijos, me dijo, que criar. Entonces yo ahí empecé a pensar y dije, sí, si no la dejó ella a mi padre que le pegaba, una vez vi cuando le tiró con una tapa del tarro de los chorizos en la cara y la cortó en la cara, que se me desmayó, pobre vieja. No lo dejó ella a mi padre, menos tenía que dejar yo a mi marido por los demás, porque prácticamente era por los demás y no por él. Ni hoy tampoco pienso devolver, querido. Ahora, después de muerta, sí. Porque tu padre dijo que lo llevara ya sabéis. Así que después de muerta tendré que volver. Pero a vivir allá, que Dios no me castigue, creo que no voy a ir más. No.
Bueno, la idea es abrir el diálogo, pero tengo un par de preguntas preparadas para Luis, así que voy a romper el hielo. Bueno, el film comienza con un juego entre dos tipos de retrato, ¿no? Un poco para retomar el nombre del corto. Por un lado, esas fotografías históricas, ¿no? Muy el estilo de las fotografías de la época, que son imágenes conmemorativas, ¿no? Que eternizan esos grandes sucesos de la vida privada, como el casamiento de tu madre, ciertos momentos felices. Y por el otro, este relato audiovisual en el que tu madre narra verdaderamente una vida muy dura, ¿no? Y de lucha, que se contraponen un poco a esas fotos posadas y destinadas a construir una imagen idealizada, ¿no? de la vida privada. En este sentido yo veo un germen de los diálogos que luego vas a entablar también con la fotografía histórica a lo largo de tu carrera. Eh, pero creo que también en cierto sentido el taller, ¿no? de la Universidad del Litoral tenía un especial interés por este trabajo con la imagen fija, ¿no? Justamente en tu libro Fotogramas Santafesinos vos reconstruís toda esa historia de los fotodocumentales que se hacían como trabajo final, ¿no? De cursada, y que son bastante interesantes porque al menos yo no he visto ese tipo de trabajo en otras escuelas de cine. Vos también trabajas una parte del corto, ¿no? Con fotografías fijas de este estilo. La pregunta entonces es si vos crees que había en el instituto un interés particular por ese diálogo y trabajo estético con la imagen fija, que también te llevó a vos a acercarte al tema, o si este acercamiento a la fotografía fue más bien una cuestión práctica, ¿no? Porque era más barato y más accesible contar tal vez con una cámara fotográfica que con una cámara de cine para hacer esos trabajos, y que por eso se recurrió, ¿no? para estos trabajos finales tanto a la imagen fija. Bueno, digamos, en el instituto hubo varias experiencias. En una de ellas yo participé y el fotógrafo, Pucho Curtalón, era fotógrafo de la película Al sur de Santa Fe, de Marilyn Contardi. Era una película histórica. Por lo tanto, salimos a buscar fotografías de época. Y no había museos, excepto el de Esperanza, el Museo de la Colonización, que habían fundado a los 100 años de la fundación de la colonia, 1956. Pedroni estuvo en la fundación de ese museo. Bueno, por un lado, allí encontramos la obra, digamos, parte de la obra, los restos de la obra de Fernando Paillet. Este fue, digamos, un encuentro extraordinario. Si fue antes, después, pero nos reveló que no, no fue allí, digamos así. Simplemente el este fracaso, digamos así. Tuvimos que venir a Buenos Aires, al Archivo General de la Nación. Ahora, yo en mi casa tenía fotografías históricas importantes. Una de ellas es de Paillet. Es la foto de lo que se llamaba las cosechadoras grandes, donde mi padre está parado sobre la parva, él era horquillero. Esa que pasó al principio de la película. No empieza con. Bueno, sí, digamos, yo estaba en casa. Este, y, y también sabíamos de que había fotografías históricas en las otras casas de familia, instituciones. Bueno, entonces, con Pucho dijimos, vamos a hacer nuestro propio archivo. Él tenía un auto, era un gran fotógrafo. Yo trabajaba en el correo, fui telegrafista durante casi 20 años. Y creamos una especie de rutina. Yo salía los días entre semana
a los pueblos a buscar fotos antiguas. Luego, el fin de semana, íbamos con Pucho, compramos una mesa copiadora, y en las casas o en las instituciones mismas, hacíamos las reproducciones de las fotos que yo elegía previamente. Esto lo hicimos en 3 pueblos. Primero en Frank, donde para mí me conocía todo el mundo, de modo que no había que explicar nada. Venimos el domingo y bueno, vengan, sí, no hay problema. En San Carlos Sur, un pueblo, San Carlos fue la segunda colonia fundada en la Pampa Gringa. La colonización en el centro de Santa Fe tuvo 2 momentos. El primero, desde 1856, fundada Esperanza, y la última fundación fue de mi pueblo, de mi colonia, digamos, de mi pueblo, Frank, en 1870. Se fundaron 15 colonias, pero luego se paralizó el proceso, hasta que en el 80, digamos, tomó nuevo ímpetu y la colonización se trasladó rápidamente hacia el oeste con y básicamente los colonos eran italianos y básicamente italianos, donde el piemontés era la lengua de la calle. No fue así en los primeros pueblos, en mi pueblo, porque, digamos, la primera población fue suiza, y paulatinamente se fue haciendo cosmopolita, digamos así. Y en la calle, nuestros padres se cuidaban mucho de hablar el dialecto, por falta de respeto a la otra gente, cuando había gente que no fuera de origen piemontés. Recuerdo una vez, mi padre tenía un camioncito chico y hacía trabajos, digamos así, fuera de la rutina, mudanzas y estas cosas. Fuimos a hacer la mudanza a un colono de origen alemán. En un momento mi tío acomodaba los muebles en la caja y mi padre le alcanza un mueble y le dice algo en piemontés. El dueño de casa dice: si ustedes hablan su idioma, nosotros hablamos el nuestro. Falta de respeto. No quisimos faltar el respeto. Ahora, en los pueblos del oeste, colonizados después del 80, muchos pueblos colonizados por un colonizador importante, Guillermo Lehmann, pero con participación de hombres ricos de Buenos Aires. Las colonias en Santa Fe, hay muchas colonias con los nombres de mujeres, unas mujeres de los capitalistas que compraban el terreno para la colonización. Rafaela es uno de ellos, Felicia es otro, María Juana es otro. Sí, hay muchos pueblos con nombres de mujeres. Allí el idioma de la calle era el piemontés. Hay una anécdota muy interesante. Yo tenía un primo ya fallecido que fue presidente de Sancor, y tenía relación con la embajada y demás. Y una vez el embajador le contó que habían ido a Devoto, que está cruzando la frontera inmediatamente, para hacer una visita a una fábrica que tenía Sancor en Devoto. Venían hablando naturalmente en italiano. Cuando entran al pueblo, era la hora de la siesta, no sabían dónde estaba la administración de la fábrica.
Entonces se arriman a un agente de policía, que era un criollo, y le preguntan en italiano dónde estaba. Y el morocho le contesta en piemontés. Es decir, se había convertido, digamos así, en estas colonias en un idioma de calle. Eh, bien, no me extravié. No, no te preguntaba por el uso de la imagen fija en la película y Ah, bueno, si sí, era, digamos, algo que es una tendencia estética del instituto, por qué se hacían los fotodocumentales con fotografía fija. sí, pero, pero no recuerdo muchos. Este, las películas históricas no eran muchas. El sur de Santa Fe, eh, Digo solo con la fotografía histórica, vos acá tenés todo una parte del corto que está toda narrada con fotografías fijas, aparte de hacer claro. ese trámite, digamos, Sí, había claro. uso estético de la fotografía fija que se impulsaba dentro del instituto y que por eso se pedían estos fotodocumentales hechos con fotografía fija, que es algo bastante Sí, raro, ¿no? Para sí, una escuela de cine. singular, efectivamente. Bueno, nosotros criticábamos mucho eso, fuimos criticando mucho eso. ¿Por qué en lugar de hacer un trabajo con foto fija, no filmamos, viejo? Filmemos. El problema de filmar fue un problema dentro del instituto. Este, y había una corriente crítica respecto de esto. Foto documental es una aproximación rara. ¿Y vos creés que que en el instituto era una cuestión económica, digamos, porque era más fácil tener una cámara de fotos o había un interés por, No, digamos, que a ver, yo ya no recuerdo si lo trajo Birri a esto, digamos así, y lo impulsó este, desde el inicio, digamos. Eh, Creo, por ejemplo, de que Tire 10, que es la película, la bandera, digamos así, del cine está en del instituto. fotodocumental también antes. ¿Cómo? Hay un fotodocumental sobre Tire Die que... Claro, sí, digamos así que se fue haciendo con fotografía fija. No, no. De modo que este acercamiento al documental pareció razonable. Quizá lo fue. Y uno estaba equivocado, pero bueno. Este, Y ayer volví a ver el documental de La Noche de las Cámaras Despiertas, basado en el texto de Sarlor, el que, bueno, también participás, ¿no? Como protagonista de este claro. evento. Y escuchaba creo que era Raúl Beseiro hablar sobre, ¿no? Estas dos corrientes en la estética del momento, ¿no? La ligada a la política, representada por Solanas y La Hora de los Hornos, y la más estética por Fisherman y The Player versus Ángeles Caídos, y me preguntaba si vos mismo dijiste, ¿no? Que no tenías ese costado social y que estabas en un costado no birrista, ¿no? Dentro del instituto, si vos veías esa acople entre lo político y lo estético al interior del instituto, entre estos dos grupos, ¿no? Birristas y no birristas, o si iba por otro lado, digamos. A ver, el problema era, digamos, el dogma. El problema era el dogma. Este era el problema, porque películas de mis amigos, qué sé yo, eran documentales, Achero no más, de Jorge Goldenberg, este, reportaje en un vagón del mismo Jorge, este, pero no eran cuestionadas, digamos así, por su carácter, digamos, social, digamos así, más este, clásicamente social. No eran cuestionadas por esto. El problema era que lo que no fuera esto, digamos, era criticable, el dogma, ¿no? Lo que cuestionaban y lo que criticaban Saed y Gola era el dogma, digamos así que nosotros aprobábamos, él probaba. Este, todo dogma es
es una equivocación, digamos, ¿no? Así que era esto, digamos, principalmente la controversia, ¿verdad? Eh, Ellos decían, lo que no es esto es, es una película de élite, ¿no? Es decir, no es cierto, digamos, esto es un prejuicio y funcionaba como prejuicio. Esto, digamos, nos colocó, nos enfrentó, digamos así, en el instituto. Ahora, me acuerdo que el documental de mi madre, ni fu ni fa. No, no, se proyectó una vez y no tuvo, casi no tuvo comentarios. Y yo no sé si no aprobé un poco eso también, qué sé yo, si no me pareció un documental mediocre, yo qué sé. Tampoco tenía yo un juicio crítico desarrollado. Pero este era el problema. Gola y Saer eran comunistas, viejo. ¿Por qué van a estar contra un film ideológico? El problema es de qué film se trataba, no de una forma establecida y no criticable, digamos. No. Una noche estaba Hugo dando su clase de integración cultural. Entra Juanes a la sala y empezaron a conversarlo. Dice, hoy he leído la mejor novela que se escribió en este país. Fama. Ya me había dicho Jorge Conti que El Silenciero era una novela extraordinaria. Al otro día, viejo, a la librería, a comprar las dos novelas. Ahora, esta era la relación con los maestros, ¿no? Una relación, digamos, de obediencia, viejo. Lo que decían los maestros, en principio, no se cuestiona. Los maestros respetados, los maestros que uno, digamos, los entendía como tales, ¿verdad? Y bueno, nada, esto. ¿Quieren, abrimos un poco al público? No sé si... Sí, bueno, doy el mío. ¿Qué? No, porque están en el Zoom, estamos grabando. Yo quería hacerle dos preguntitas. Bueno, usted dijo que esta es una película de tesis, fue su Sí. película de graduación. ¿Nos podría comentar cómo fue ese proceso de aprendizaje en la escuela? ¿Cómo llegó a producir? Si hubo alguna etapa, ¿cómo era el intercambio con los docentes? Bueno, el intercambio con los docentes era, digamos así, principalmente digamos, con estos docentes que eran, digamos, referencia, ¿verdad? Y la otra cuestión, como dije ya, era la cuestión de la autenticidad. Yo creo que fue un proceso en el cual yo fui reconociendo en la historia de mi madre, la historia de, eh, de un tipo sobre todo de mujer, ¿no? Enfrentada con su condición femenina, ¿no? Que la había arrastrado, por así decir, digamos, a frustraciones, ¿verdad? Yo quiero comentarles que, perdón que eh, cuando vino a Buenos Aires en el 74, comencé a hacer un trabajo de memoria oral, que terminó en un libro, Memoria de la Pampa Gringa,
Ahí tengo el relato, un relato de mi madre. Porque, como ya he dicho, las relatoras eran las mujeres. Ahora, cuando fui a buscar mujeres para que relaten, pensando en que podría tener, digamos, un relato de intensidad similar al de mi madre, me encontré que no había mujeres que colaboraran, porque esta era la intimidad, y ellas no colaboraban con la intimidad. En cambio, bueno, y finalmente terminé grabando con mi madre, que fue auténtica y reveló cosas dolorosas, eh, que no me contaba a mí, me contó a mí cuando era niño y le contó a sus nietos. Eh, mi sobrino dice, pero ¿cómo me lo contó a mí ya? Sí, claro, era su relato de vida. Bueno, y paulatinamente, como digo, fui comprendiendo de que la figura de mi madre era una figura no típica, pero singular, y que yo la conocía, y que también era una figura que hablaba de un pasado común, del pasado mío, hablaba de mí mismo, digamos. Este, Esto fue, digamos, digamos la comprensión de que podía, en todo caso, trascender lo íntimo para hacerse general, digamos. Y algo de lo colectivo también. Hola, ¿qué tal? Para que me escuchen del otro lado. Me quedé pensando en esto que decías al principio, ¿no? De que hablabas de la literatura de chatarra, como que vas relatando también a tu manera el vínculo, si bien no tuviste una formación académica, tuviste una formación popular. Y después lo que vemos en pantalla con el cortometraje de tu madre, también es un vínculo muy profundo con lo popular. Digo, ese primer plano de tu madre relatando y mirando hacia abajo, mirándote a vos, no mira directamente a cámara. Y esto que te decía André también de, bueno, hay un uso del plano fijo de la fotografía, pero acá también tenemos un plano fijo y sin embargo lo que se mueve es la mirada de tu madre y eso hace que haya acción constantemente, pero también podemos pensar que ese tipo de plano es el del melodrama y lo que está contando también o está relatando tu madre es la historia de la inmigración y de las mujeres. Me quedé pensando en eso, ¿no? Hay una formación popular, pero también lo que relata nos está interpelando a todos desde la memoria colectiva. Bueno, Es un comentario. en todo caso, sí, esa fue digamos así, la aspiración. Pero debo decir que yo no sé si funciona, digamos así, las cosas que yo integré, porque uno quiere poner todo, viejo. Así. En tu primera película metes todo, loco. Por ejemplo, eh, mientras la cámara va sobre los documentos de la cosa social, se escucha I Masolin di Fiori, que es una canción típica de los tanos en la Pampa Gringa. Cuando se comía la bañacauda en casa, no era tan a menudo, pero venían los amigos de mi padre, que eran básicamente descendientes de italianos, piemonteses. Recuerdo que mi madre decía, se ponen en pedo, empiezan a cantar y lloran. Sí, insoportable para mí. Es de efecto, sí. Cantaban Marcelín Di Fiori y también cantaban El Sirio, que es la historia de un barco que naufragó, donde murieron muchos inmigrantes. Cuando el Sirio partía da Génova, y ahí se ponían a llorar. Madre decía, ay, perdón, de eso tenés.
Una pregunta más. Yo tenía una segunda pregunta. Dale, dale. En el corto aparece haciendo sonido Raúl Beseiro. Ah, Quería preguntarte si se entrecruzaban los roles cuando filmaban los estudiantes de la escuela, ¿cómo fue? bueno, las películas, no necesariamente de la escuela, pero sí, las películas filmadas por los alumnos de la escuela, este, eh, digamos, participábamos los grupos bastante constituidos, digamos así, durante el trabajo, durante los cursos, ¿no? Es decir, yo trabajé en películas de Raúl, Raúl trabajó en películas, no, a ver, no, en esta no. Pero ellos estaban un par de generaciones adelante mía, por lo tanto, uno iba integrándose a los equipos, primero como ayudante, como asistente, perdón, y luego, digamos así, en otro nivel como asistente, ¿verdad? En este sentido, la película este, que vimos el otro día, en un encuentro en San Martín, Hoy Cine Hoy, una película de Diego Bonachina, yo fui como asistente de dirección. Sí, era esto. Y no me da, digamos, a mí no me llamaban los dogmáticos del cine social. Me llamaban mis amigotes que, bueno, teníamos los mismos criterios, ¿no? Eh, bueno, te quería hacer una consultita nomás. En primer lugar, decías vos esto como de la primera película no intenta tirar todo. Justamente me parece que tiene muchas cosas que son muy actuales en relación al documental. Porque vos decís incluso esta cuestión de que las mujeres no se querían abrir. Vos estás haciendo un documental sobre tu madre, un documental casi en primera persona, te diría, digamos, donde expone algo muy privado que es muy poco habitual o te diría inédito para la época. Pero en ese sentido te quería preguntar cuál fue el proyecto original, porque vos decís que estuviste intentando hablar con otras mujeres que no se abrieron como se abrió tu No, madre. pero no para hacer cine, sino Ah, vos decís para en general. para hacer el trabajo sobre memoria oral. Ok. Sí. Primero me fui a María Juana, que yo tenía parientes allí. Una semana, le pregunté, ¿quiénes son los narradores? ¿Quiénes son los narradores que todo el pueblo reconoce como, bueno, fulano, sultano y mengano? Los fui a ver a los tres y, y uno de ellos resultó extraordinario, no, lo grabé, pero también le pregunté a los parientes, ¿y las mujeres grandes, a los que, bueno, la señora fulana, la señora sultana? Las fui a ver, pasaba nada, viejo. ¿No? Es evidente de que ellas eran las relatoras, sí. Esta era este, pero no se abrían a cualquiera, viejo, ¿no? En tanto que el relator varón hablaba más que de la cosa personal, de la cosa general, en todo caso de las costumbres y demás. Me acuerdo que en el primer entrevista que hice con este señor, me dice, me contó, digamos, el carácter de un tío, ¿no? Que era un tipo de muy malas pulgas digamos, y enseguida iba a las manos. Y me dice, pero esto van a creer que todos los colonos eran gauchos, gauchos por, esto no lo grabe usted. Bueno, yo pagué el costo. Cuando llegué a casa,
anoté todo. Y en realidad, el monólogo de él, digamos, fue recreado por mí, pues no lo grabé. Pero, bueno, nada, el tipo, esto lo tapamos, ¿no? Claro, bueno, pero igual eso te iba a decir, entiendo que en esa época era esta cuestión o estético o político, pero me parece que hoy en día, al revés, la película tiene las dos cosas y es como mucho más actual de lo que quizás uno quisiera. Vos pasás del relato de tu madre a todos los jubilados ahí esperando, a las carpetas de seguridad social, digamos, son cosas muy actuales. Pero después te quería preguntar con respecto a la filmación, cuáles eran como las facilidades o las dificultades que tenían, porque me parece como las secuencias, por ejemplo, las que trabajas con sonido directo son como muy específicas, la entrevista a tu mamá y después creo que cuando van a tirar las cartas, básicamente, ¿no? Sí, bueno, ¿Es una dificultad? todo eso fue armado, por supuesto, ¿no? El tirar las cartas. Mi madre había ido, sí, a hacerse tirar las cartas, pero eso lo recreamos. ¿Eh? Es una actriz nata, no se nota, es increíble. Es lo que decía Marilyn, parecen los actores de Bresson. Sí, el realismo italiano. Claro. No, y el otro tema interesante, ¿no? Ustedes vieron seguramente Rocco y sus hermanos. Rocco y sus hermanos tiene un comienzo que no está en el film. Comienza con la familia tirando al mar al padre, que no se quería ir del pueblo. Lo tiran al mar y deciden nos vamos. Allí, ¿no? Con la muerte del padre, es posible irnos a la ciudad y hacer otra cosa, viejo, porque acá nos comen los bichos. Quiero decir, este tema, ¿no?, de mi padre ligado a su lugar, a su familia, ¿no? También es cierto que la historia de mi padre es una historia triste. Mi padre fue el penúltimo hijo de una familia de 14 niños, de los cuales sobrevivieron 5. El resto murió en la infancia o en la adolescencia. Mi padre fue criado, por lo tanto, por su abuela, que era una mujer cruel. Y su padre era un mal tipo. Mi padre tenía en las muñecas una marca blanca. Mi madre me dijo, no él, que lo había atado al pie de la cama durante un día su abuela y le quemó, digamos, las muñecas. Quien lo defendía en esos días era su hermano mayor. Por eso él tenía con su hermano una especie de devoción, porque, qué sé yo, una noche llega un amigo a buscarlo para ir al baile. Y él no se atrevía a pedir permiso. Y el tío, el hermano, dice, anda. Él lo miró al padre, el padre no dijo nada. La autoridad del hermano, digamos, le permitió ir al baile. Quiero decir, estas cosas, digamos, por eso dice mi padre, yo sufrí mucho, bueno, efectivamente, sufrió mucho, en manos de gente cruel. Y quienes lo defendían, bueno, terminaron siendo los, sus referencias, ¿verdad? ¿La vio tu mamá la película? Sí, creo que sí. Bueno, esta película tiene desde el 69, imagínense. Yo tengo muchos más años de los que tenía mi madre cuando la filmamos. Ella tenía 65 años y ya se sentía vieja. Yo tengo 83.
93. Por lo tanto, es una experiencia singular, ¿no? Me pareció muy interesante también que no hay nada costumbrista, o sea, todo queda eh, eh, en el relato de tu madre y no hay imágenes del pueblo y la única imagen que vemos, bueno, se ve esa imagen de ese, de esa oficina. Ah, del cementerio, es verdad. Y de la oficina, pero no se ve el pueblo, y la única imagen es esa imagen de la casa que rechazaba, que es una casa Es la casa paterna de los Priamo en Frank, ya destruida en ese momento. muy, Sí, 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 muy no, precaria, efectivamente. muy No, antigua, ya estaba, la estaban demoliendo, ya la estaban demoliendo. que era donde habían vivido. Claro, ahí vivió la familia. Y los abuelos, repito, esta abuela cruel, digamos, había vivido ahí. Habían tenido negocio, bueno. Me pareció interesante, sí, que no se viera nada y que solo tuviéramos esa imagen final que produce un impacto la primera vez que uno ve, aunque sea, bueno, una casa del pueblo. Sí. Era la casa paterna, digamos así, de los Priamo en Frank. Mm. Que ya Y estaba. ¿Recordás si había una intención tuya o de las discusiones que tenían también entre ustedes sobre tratar de no caer en una visión costumbrista tradicional? Bueno, no, esa casa era Frank. Con eso, A la, eso ya. a que no voy a volver, ¿no? Excepto, digamos, después de muerta, si por ahí me llevan, bueno, con mi viejo, ¿no? Las formas también son formas tradicionales. Mi viejo, ¿no? Dice ella, se me enfermó, digamos así, esta relación casi de apropiación, digamos así. Esto ya no se dice, ya no se habla de este modo. Gracias. Acá no sé si quieren preguntar algo desde el Zoom. Bueno, si quieren preguntar del Zoom, les escuchamos. Sí, ¿no? Sí, sí. Está el micrófono. Ah, no, no tener. No, ustedes. ¿Me escuchan los que están en el Zoom? No sé si querían ustedes hacer alguna pregunta también para involucrarlos. Me dicen sí. Sí, Germán. No, yo solamente decirle que me gustó mucho el corto, digamos, y que como decían por ahí, me pareció muy actual en muchos aspectos, digamos. Eso nomás. Bueno, no sé si alguien más sí. Vos. Tus películas que hiciste a lo largo de tu carrera y esta, ¿las tenés como en un archivo personal, en soporte original, o están en la escuela, o...? No, a ver, yo filmé hice un segundo film de la noche pasada, que es, digamos así, también sobre el tema familiar, sobre la agonía de mi padre, pero que el tiempo destruyó y destruyó definitivamente, ¿no? Ahora, luego no hice ningún guión propio, me alejé del cine, eso es todo. ¿Sí, no?
Es decir, no me alejé del cine como actividad personal. De todos modos, trabajé acá, acá en Buenos Aires, después del 74 que vine, con Nicolás Arquis, mucho, digamos, bastante. Y a ver, sí, bueno, nada, con Ricardo Piglia hicimos digamos, una base, digamos, argumental para un film, una superproducción que quería hacer Nicolás, y que no. Pero fue una muy linda experiencia. Trabajábamos 4 horas todas las mañanas con Ricardo. Trabajamos 4 meses. Fue una linda experiencia con el amigo. ¿Existe ese guión? Vos sabés que no lo tengo. Ahora, en la revista Las Naves dedicaron un número a los films que no se hicieron. Y allí tienen un fragmento. Ricardo, antes de morir, ¿no? Les pasó el original. Y bueno, transcriben, digamos, ¿Sabes qué es lo que ha querido hacer Sama? ¿Perdón? Antes mencionaste Sama, Serkis tuvo el proyecto de Sama. Claro, sí, sí. ¿Era esa la película en la que trabajaste, el guión? Uno de los guiones, sí. El otro es Sebastián Arache. Sebastián Arache tuvo, digamos, un corte originalmente. Quedó sin sonido una última parte. Por lo tanto, había que inventar algún tipo de off, digamos, que enganchara, digamos así. Bueno, eso lo hice con Nicolás, sí. Eso lo escribí con Nicolás. Eso fue ya acá en Buenos Aires, no Sí, estaba aquí en Buenos Aires, sí, claro. producido por... No. No tuvo nada que ver No, además trabajé en el guión del Hombre del Subsuelo, sobre el cuento de Dostoyevsky. Sí, digamos, hice este tipo de trabajos, digamos, sobre todo con Nicolás, ¿no? Un amigo que ya habíamos filmado Palo y Hueso en Santa Fe. ¿Eh? Palo y Hueso fue una película que se hizo sin guita. Me acuerdo que y yo hice el trabajo de producción. Y salimos a buscar, por ejemplo, la concentración fue en una casa grande y había que buscar colchones y camas y qué sé yo qué. Fuimos al, al regimiento de Santo Tomé, y trajimos los colchones, que estaban llenos de chinches. Así que hubo un levantamiento. Sí. Bueno, nada, recuerdo que un film que se filmó prácticamente de noche, porque transcurre mucho, digamos así, de noche. Así que yo haciendo la producción, pero tenía que estar despierto toda la noche, pero de día tenía que trabajar en el correo y hacer gestiones, mandar el material de Santa Fe a Buenos Aires, qué sé yo. Una tarde, volviendo a Rincón, el pueblo, me caí a la zanja con la camioneta. Me salvé, no sé por qué. Nada, me sacaron de ahí sin cobrar, sin guita. No había guita. Pero es la cultura, viejo. ¿Qué pasa? También una cosa interesante. Yo era un inocente respecto de los trabajos. Es decir, para mí trabajar gratis era lo normal.
no, no se me ocurría pedir guita. Tenía que ver con la pasión, con eso que me decía. ¿Con qué? La pasión, involucrarse. No, pero además con la ignorancia, con la inocencia, con eso tenía que ver. Sí, también, claro. Recuerdo que le llevé a ¿qué diario era? El diario de los milicos. Bueno, estaba Ernesto Yo como en la parte cultural. La Nación. La Nación. ¿Eh? No, en época de los milicos. Sí. Sí, claro, bueno, le llevé la primera parte de, del libro de memoria oral. Yo era un tipo sensible a esto, lo publicó. Entonces un día le hablé por teléfono y digo, ¿cómo no me mandaron algún ejemplar? Usted tiene que cobrar su colaboración. No. Sí, esto era, en realidad era esto. Sí, inocencia e ignorancia. Pero bueno, en el instituto eh, las cosas que hicimos, las hicimos a pulso y sin guita. ¿De qué trabajaban los? Porque vos Yo, dijiste yo- que estabas en el correo, pero claro, yo era único ahí. Tenía guita que no tenía nadie. Escuchame. Me acuerdo que Saer, que era un timbero terrible, me pidió un par de veces guita. Dice, bueno, podés darme, bueno, vamos a casa, bueno, fenómeno. La devolvía puntualmente, ¿no? Pero no tenían guita, viejo. Cobraban poca guita, además, como profesores, qué sé yo. Esto era. Pero el adinerado era yo. Che, Luis, ¿y qué circulación tenían estos films que hicieron, no solo los del instituto, sino estos que hicieron un poco después? ¿Se estrenaban en cines? A ver, no, lo único que se estrenó en cine fue Palo y Hueso, la película que hizo Nicolás con con el cuento de Saer, ¿no? Pero las otras, no. Bueno, en un momento decidimos formar un equipo de 5 personas para, digamos, un equipo que se apoyaba, digamos, apoyaba los proyectos de cada uno. Esto se terminó con el exilio del 74, 75, ¿no? Cuando aparecieron los primeros crímenes. Hubo un exilio general. Yo me vine aquí a Buenos Aires, pero mis amigos, mis compañeros anduvieron por Venezuela, Francia, Inglaterra. este, eh, eh, Hugo Gola con la familia fue a Inglaterra y luego vino a México. Bueno, desperdigamiento. Sí. A ver, lo tengo que, sí, desmuteate. Ah, ok. Andrea, Sí, ¿puedo hacer sí, una Fabián. pregunta? Sí, sí. Sí, Fabián. Bueno, yo entré tarde por un problema mío, pero no sé si habló de esto, Luis. Me gustaría saber cuáles eran los referentes cinematográficos que tenía en ese momento. Digo, más allá de la cuestión de la no formación o sí formación académica, porque evidentemente usted era alguien que veía cine y que le interesaba el cine,
mencionó a Bresson en un momento. O sea, ¿cómo se le, la pregunta concreta es, ¿cómo se le ocurrió hacer un corto como este, con estas dimensiones vinculadas con la autobiografía, el perfil de su madre, etcétera? Digo, pensando en que iba en contra de la tendencia generalizada del cine social. Eso es lo que me interesa saber. Sí. Bueno, como digo, paulatinamente, porque este corto es tardío en el desarrollo mío. Si yo tendría que haber hecho este corto en el año 63, 64, pero no estaba, no había madurado, digamos así, el trabajo. No, no, digamos, no tenía tema. Esto es, el, el- el- el cine social, ¿no? La investigación previa, ¿no? De un asunto claramente social y crítico, en el instituto estaba eh, Juan Oliva, ¿no? Que había hecho también un film que había sido prohibido, ¿no? Y repito, mis compañeros, Jorge Goldenberg, Patricio Coll, que también hizo un film, La Doma, ¿no? Que es un film no social, un film, obviamente un documental puro, ¿no? Pero, pero no, digamos así, siguiendo el dogma. Y como digo, pasó el tiempo y yo fui recortando mis temas hasta que, bueno, nada, mi madre es una, este, un modelo, por así decir, ¿no? Por lo tanto, un modelo que además yo conozco, digamos así, profundamente. Como digo, yo me crié detrás de las chancletas de mi madre y mi Edipo era doble ancho. Este, por lo tanto, yo terminé reconociendo que esto era, digamos, un tema para mí auténtico. Yo podía dar cuenta de esto, digamos, más allá de los resultados que se obtuviera con el film. Eh, y tampoco pensé en que esto estaba, digamos, era excéntrico, digamos, dentro del instituto. Ciertamente lo era, pero, pero eso no jugó para mí. Yo nunca pensé, digamos, en hacer una película fuera de registro social. Pensé en que yo podía responder por esto. Esto era, para mí, digamos así, lo auténtico. Gustar o no gustar. Finalmente, repito, nadie estalló en aplausos al final de la proyección. Esto fue. Muchas gracias. Sí, Olga. Sí. Bueno, yo no tengo nada que ver con el cine, yo soy fotógrafa y conservadora fotográfica. Y una pregunta que André dijo al principio y que no la contestaste es ¿por qué dejaste de hacer cine y te involucraste con la fotografía de la manera? Porque fue tu vida, es tu vida. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo pasaste del cine a la fotografía? Destino. Es así, digamos. Al medio, ¿qué sucedió? La Fundación Antorchas. Claro. Lo que nos cambió la vida a todos. Sí, Sí, a todo el que está en fotografía. un lugar donde la fotografía antigua, el cuidado, digamos así, de la fotografía antigua, fue aceptado como un proyecto. Y un colaborador en la persona
director ejecutivo, que era José Martínez, que además le encantaba editar. Bueno, terminó editando los textos, yo los escribía, yo o tu papá. Y José utilizaba el lápiz rojo. No decía una palabra sobre mi curación, o la curación de otras personas y yo. Pero arrasaba con los textos. Y esto se constituyó en una forma de trabajar. Ahora, digamos, ¿por qué, digamos, por qué comenzamos a hacer libros de fotografía antigua con en el instituto, además de colaborar con los archivos y demás? Porque naturalmente nosotros, digamos, el primer libro que se hizo en la Fundación no fue un libro sobre Fernando Paillet, pero en el año 85. Luego, en el 90 ya en el 92, 93, cuando comenzamos a hacer el trabajo de asistencia a los archivos y demás, se convirtió en una cuestión natural. Todo el trabajo sobre los daguerrotipos, ¿no?, en el que el texto lo hizo tu papá, fue al finalizar el trabajo de limpieza de las piezas, se hicieron reproducciones en 4x5, ¿sí?, reproducciones de altísima calidad. Cuando tuvimos esto, ¿por qué no hacemos un libro con esto, viejo? ¿No? Hacemos una curación, además ponemos, al final, ponemos en tamaño chico, las colecciones íntegras del Museo Histórico Nacional y del Museo de Luján. Hoy mismo todavía son, digamos, referencias. Lo mismo que inmediatamente después, bueno, esto sucedió con todas las cosas, inclusive con los materiales de Grete Stern, ¿no? Que fue una asistencia muy especial con el archivo de Grete. Ella ya no podía manejar su archivo, tenía que ordenarlo. Entonces pusimos una persona de nuestra confianza que trabajara con ella. Esa persona fue mi mujer. Tenía que ser una persona de absoluta confianza. Y bueno, terminamos siendo amigos, qué sé yo. Grete vino 2 veces a comer asado a casa. Sí, claro. Y digamos, creo, un día a la semana, el Colón hacía música de cámara gratis. Y Grete era una melómana. Se hacía llevar por mi madre con la silla de ruedas a escuchar, y si era fatal, porque ella hablaba también, ¿no? Pero cuando alguien decía, era implacable. Y después se iban a tomar un whisky a la esquina, al London, ¿eh? No, Petit Colón, efectivamente. Se volvían a la casa. Bueno, historias. Bueno, gracias, pero bueno, era la duda, ¿no? De por qué no continuaste con cine. Bueno, nada, bueno, porque en realidad he dicho, mi relación con el cine continuó, pero de un modo lateral. Y con la fotografía, en verdad, fue porque cuando encontramos el material de Paillet, que termina siendo el primer libro de la Fundación Antorchas, yo comencé a escribir un
texto teórico, digamos, histórico, digamos, sobre Paillet, su obra, Esperanza, qué sé yo, la historia. De modo que naturalmente, digamos así, me fui volcando a la historia de mi región a través de la fotografía, cosa que después terminó siendo, digamos, la publicación de libros. Fundación Antorchas puso en el programa de conservación y en la edición de los libros, que fueron 10 libros, un poco menos, $400.000. Era mucha guita. Esa guita no la ponía ninguna institución. También para poner los archivos en condiciones, no solamente. Antorcha fue un milagro, ¿eh? Sí, totalmente. Así, Sí. absolutamente. Bueno, vos no te acordás, pero mi primer trabajo me lo diste vos. No, no me con las acordaba. fundaciones, haciendo la estabilización del archivo de Schoenfeld en el mira Museo que- de la Ciudad. Ah, mirá, Eso no lo sabía, ¿te das André, cuenta mirá. vos? No, ya no lo tenía. ¿Viste? No, me acuerdo que Miguel, el papá de Andrea, trabajaba en Clarín, estaba a cargo del departamento de fotografía. Y otro amigo, eh, ah, Juan Gómez. Manu, a ver. ¿eh? Juan, a ver. Abel Abel. Alexander, trabajábamos, Abel estaba haciendo los trabajos de limpieza y de los daguerrotipos. Y venía Miguel, antes de ir al trabajo, se metía adentro, no se quería ir nunca, pero cómo los envidio, cómo los envidio. Sí, era una rareza, viejo, Totalmente. era una rareza extraordinaria, pero una rareza. Ujú. Bueno, y Miguel un referente, ¿no? Para todos nosotros. Bueno, no sé si estamos medio sobre la hora, pero hay, si quieren, espacio para una última y si nos cerramos. Quedó solo Sí. la liga. No sé. Me surgió la pregunta porque en el conocimiento sobre qué eran esos archivos. Bueno, eran institucionales, en primer lugar. Por ejemplo, el archivo de construcciones portuarias y vías navegables. Siempre nos preguntamos, el puerto, viejo, ¿quién fotografió el puerto? Bueno, investigando y metiendo mano sí, en la historia y en los archivos fotográficos, descubrimos que estaba todo el archivo, ¿no? De construcciones portuarias y vías navegables en el puerto. Bueno, hicimos una gestión y mandamos 2 personas que ensobraron y metieron en caja 25.000 negativos. Ahora, esos 25.000 negativos habían sido previamente copiados por los fotógrafos de la institución en cianotipos. Se habían hecho álbumes de cianotipos. 25.000 cianotipos, querido. ¿Dónde ibas a encontrar eso? Eran fotografías importantes. Es decir, la fotografía de trabajo en las instituciones, también las privadas, por ejemplo, las empresas ferroviarias, los archivos de las empresas ferroviarias eran extraordinarios y tenían una organización estricta, muy estricta. Hoy no existen los registros de los archivos. Ustedes no van a encontrar registros en el Museo Nacional Ferroviario del trabajo en los archivos. En el Botánico hubo un departamento de fotografía que comenzó a trabajar en el año 18. Los primeros 4.000
negativos más antiguos fueron intervenidos por nosotros. Pero no encontramos desde el año, en placa de 1824, ¿no? No encontramos registros, 4.000 negativos. En un momento le dieron de baja a la mitad, no sabemos por qué. Creemos porque entró humedad, qué sé yo. Alguien le dijo a Peña en el Museo de la Ciudad, escuche, ahí allá, bueno, fue Peña y trajo 2.000 negativos al Museo de la Ciudad. El archivo quedó dividido en dos. Estos archivos fueron la fuente de fotografía de trabajo más importante, está en estos archivos institucionales. Porque los fotógrafos amateurs no tenían el trabajo como gran tema. Y los fotógrafos profesionales menos. En todo caso, los trabajadores, digamos así, que iban a hacerse fotografías a los estudios, se vestían de pequeños burgueses. Aquí los laburantes son laburantes, ¿no? Vestidos, inclusive la retratística más importante de trabajo está en estos archivos, porque se hacía fotografía, retratos de los empleados y los obreros para incorporar a la documentación. Eran retratos burocráticos, pero los tipos estaban laburando, vamos a fotografiar. Bueno, qué sé yo, se peinaban, se acomodaban el pañuelo viejo, que era lo distintivo y lo propio. Cada tipo tenía su pañuelo, su forma particular de disculpa, voy a borrar, voy a parar esto. De sus nietos, pobre. Cada tipo tenía su forma particular de demonio, ¿no? Es la mejor retratística que yo conozco, la de las instituciones. Bueno, cerramos si quieren acá. Te agradecemos, Lucho.